Listo. Ahí está, Lore. Bueno, arranquemos. Bueno, yo me pongo un ratito el video y si vemos que se me empieza a escuchar mal, lo corto. Bueno, como hace un par de clases que no nos vemos, vamos a hacer un chiquitín de repaso en qué temas arrancamos. El primer tema fue el de la clase 1, donde estuvimos desmenuzando qué concepciones había de economía. ¿Se acuerdan que trabajamos que había dos grandes grupos, podemos decir dos definiciones teóricas de lo que es la economía, que se podían encuadrar en una visión formal y una visión sustantiva? Esa fue nuestra primera clase. Después, en una segunda clase, estuvimos trabajando qué era el mercado, qué es el mercado autorregulado y qué otros tipos de mercado existen. Y ahí vimos la competencia perfecta, que ahí hablamos de las condiciones del mercado autorregulado, y la competencia imperfecta, donde veíamos otros tipos de mercado: monopolio, oligopolio, monopsonio, y ya está, creo que no me olvido ninguno, o por ahí sí. ¿Sí? Hasta ahí con estos temas que ya trabajamos. ¿Tenemos dudas, preguntas? Porque los temas que vienen... Perfecto. Porque les cuento cómo va a ir siendo la materia. Vamos a ir sumando, o sea, vamos a seguir sobre estos temas como dándolos por hecho. Entonces es importante que ustedes, si ven que tienen una duda hacia atrás, la realicen, por más que digan, no, pero eso era de la otra de la otra clase, no importa, háganla igual, porque si no, quedan medios trabados para lo siguiente. Vamos a tomar un poquito la clase que ustedes trabajaron, la clase 3, que es muy pegadita a mercado, porque ahí lo que tratamos de trabajar fue un mercado en particular, que es el mercado de trabajo. ¿Por qué nos interesó en la clase 3 desarrollar el mercado de trabajo en particular? Porque el mercado de trabajo tiene la particularidad de quién es la mercancía que se intercambia en ese mercado. Fíjense que dije quién, no dije qué. ¿Qué se intercambia en el mercado de trabajo? La fuerza de trabajo, profe. La fuerza de trabajo. ¿Y quiénes son? Fuerza de trabajo, sí. Las personas. Las personas, Individuos. exacto. Entonces es un mercado muy interesante para nosotros para trabajarlo, sobre todo desde la economía social. Existe muchísima teoría sobre el mercado de trabajo. Nosotros no nos vamos a meter en tanto lío porque distintos autores, por ejemplo, muchos autores liberales, que se acuerdan que dijimos que el liberalismo trabaja con la idea de mercado autorregulado, estudian mucho el mercado de trabajo. Pero nosotros nos vamos a manejar más que nada con la concepción de entenderlo. Y vamos a tomarlo para entender otros factores que intervienen en el mercado. Nosotros dijimos, el mercado es este espacio real o virtual o hipotético donde se intercambia, donde se encuentran la demanda y la oferta de un determinado bien, servicio, ¿no? En este caso, ¿cuál es el bien, servicio? La fuerza de trabajo. ¿Y a través de qué se intercambia? ¿Cómo es que decidimos el intercambio? ¿Cuándo se da el intercambio? Cuando coinciden en el precio, ¿sí? Cuando la oferta y la demanda coinciden en el precio, estamos siguiendo la teoría. Después ustedes me podrán decir, pero esto se da, no se da, pero vamos a seguir la teoría y después la discutimos. Entonces, cuando coinciden, hay un punto de equilibrio donde coinciden la oferta y la demanda y ahí se da el intercambio. El mercado del trabajo nos diría que existe un punto de equilibrio entre quienes quieren contratar trabajadores y quienes están desocupados. Este mercado de trabajo también está asociado a una relación de preferencias individuales que no está en el texto. Yo se las estoy contando para que entiendan un poquito más cómo funciona esto, que tiene que ver con la idea de que uno, siempre que decide ir a trabajar, hace una relación, es algo implícito, entre ocio, que es lo mismo, oferta y es la misma relación, pero ahora de preferencias, que hace una relación entre ocio y lo que voy a ganar si voy a trabajar. Entonces, para que yo vaya a trabajar, tienen que ser un salario que valga la pena mi ocio. Todo esto es lo que fundamenta la idea. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque después, entonces, si nosotros tomamos toda esta teoría por dada, vamos a decir, tenemos desempleo. ¿Cómo debería solucionarse el problema del desempleo bajo la teoría del mercado autorregulado?
A ver, si a alguien se le ocurre. ¿Se acuerdan cuál era la del mercado autorregulado? Cuando el mercado se regula solo, ¿qué es lo que tiene Sí. que moverse? ¿Cómo? Dale, Natalia. Debería bajar el costo del salario para poder tener más empleados. Claro, entonces lo que dice el mercado autorregulado es baja el precio, ¿no? Entonces sube la demanda, porque ahora que está más barato hay más gente, puede volver a subir el precio, pero bueno, el precio se va a ubicar en un lugar más bajo y la demanda en un lugar más alto. Lo mismo se piensa para la teoría del mercado de trabajo. Entonces, fíjense ahí ustedes, rápidamente, sin ninguna intervención mía, pueden entender por qué la idea de muchos economistas liberales de que tenemos que bajar los salarios ante un desempleo. ¿Sí? ¿Encuentran la relación ahí? La explicación no es que, digo esto para que entendamos siempre las teorías, no estamos hablando de un señor malo que quiere bajar los salarios, sino que bajo su teoría, bajo su ideología, bajo su herramienta de análisis, que es el mercado autorregulado, ante una baja del precio de los salarios va a aumentar la demanda en una proporción que va a descender el desempleo, ¿sí? Porque aumenta la demanda de trabajadores, porque están más baratos. ¿Sí? Sí. Esto nosotros tenemos particularmente el mercado de trabajo porque fíjense que acá se da la discusión que nosotros planteamos en la primera clase. Nosotros estamos pensando el mercado de trabajo como cualquier otro bien. Entonces estamos diciendo, no importa, si hay muchos, bajemos el precio y va a subir un poquito la demanda. Pero si bajamos el precio, estamos bajando las condiciones de vida de nuestros trabajadores. Ahí empiezan o sea, estas son las discusiones. Yo acá ya salté de explicarles la teoría, ahora les voy a decir qué es lo que empezamos con las peleas, como se diría de entre economistas. Bueno, ¿cuáles son las críticas? Bueno, la primera crítica es esa que les acabo de decir. Bueno, pero ahí no es lo mismo que con un par de zapatillas. Yo no estoy liquidando un par de zapatillas, estoy bajando el piso de salario de un grupo de trabajadores. Eso va a hacer que todo el resto de los trabajadores queden en peores condiciones por una cuestión también que habíamos visto de que si un mercado baja el precio, todos se quieren pasar a ese mercado, o sea que todos van a querer ese bien. Aguárdenme un... Perdón, están preparando un cumpleaños abajo y están haciendo un quilombo. Ustedes avísenme si se escucha mucho quilombo. Entonces, nosotros en este caso, la discusión que se le va a plantear no es un bien como cualquier otro, por lo cual en esa regulación y en esa búsqueda puede empeorar las condiciones de los trabajadores. Los momentos de estancamiento o de desempleo no es como en otro bien, como un par de zapatillas que yo los puedo guardar en un galpón para la próxima temporada, sino que tengo gente sin trabajo. Por lo cual va a empezar la crítica, que después nosotros vamos a tomar un poquito a Keynes, uno de los autores que fuertemente critica esto es Keynes, que van a decir, no, hay que intervenir y hay que generar condiciones para que se generen puestos de trabajo. Acá surgen algunos conceptos interesantes que se utilizan en la teoría y que parecen separados, pero por ejemplo el precio. El precio en este caso, en el mercado de trabajo, va a ser el salario. Y el precio, de vuelta, dice, para la teoría liberal, dice, son señales que muestran la utilidad de ese bien, ¿sí? Pero nosotros tenemos nuevamente la contradicción que mencioné antes, bueno, la utilidad de este bien, pero este bien a su vez cumple la función de garantizar las condiciones al menos mínimas de vida de una persona. Entonces no podemos dejar, o sea, nuevamente, la crítica sería, si nosotros dejamos que se autorregule ese precio, en particular el precio de la mano de obra, dejamos que se autorregule las condiciones mínimas de un trabajador, ¿sí? Si ustedes tienen una mirada, una concepción más liberal, no van a estar en contra de un salario mínimo, por ejemplo, porque dicen el salario mínimo pone un piso cuando no es el piso pactado por la relación de la oferta y la demanda. Y si ustedes son heterodoxos, van a decir, no, está bien que haya un piso de mínimo de
ingreso, o sea, de mínimo de que se puede contratar a un trabajador para fijar condiciones mínimas para los trabajadores. Ese piso va a hacer que nadie pueda trabajar por menos de eso y va a subir el mínimo que se garantice para hacer el intercambio de horas de trabajo. Después están los sindicatos, ¿no? Piensen que en nuestro mundo laboral no existe esto, porque lo que existe es que nosotros tenemos sindicatos que defienden nuestros derechos laborales y que hacen que no se pueda trabajar en cada rubro según lo que planteen patrón y trabajador, sino lo que plantea sindicato patrón. ¿Sí? Eso que para nosotros puede ser algo positivo, desde de una visión liberal lo van a ver negativo, porque ¿qué está haciendo el sindicato ahí? ¿Qué les parece? Si ustedes fueran liberales, ¿qué hace el sindicato diciendo, bueno, no pueden ganar menos de tanto los obreros de tal sector? Y en una parte pareciera que está más a favor del empleado que del empleador, ¿o me equivoco? El sindicato. El sindicato, sí, sí. Claro, pero para la teoría liberal, ¿cuál sería el problema de lo que hace el sindicato de poner un piso mínimo? Está defendiendo los derechos del trabajador, o sea, Sí, pero ¿qué hace con el precio en particular? lo regula o Claro, pero desde la visión liberal lo distorsiona. Acuérdense, sí. perdón que sea tan hinchacocos con algo Sí. explícitamente teórico, pero para que ustedes entiendan, estoy tratando de que entendamos bien la visión liberal. Ellos dicen, lo está distorsionando porque el mercado no necesita ese trabajador a ese precio, lo necesita por menos. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando un sindicato actúa, por eso tanta crítica al sindicato, más allá de que después si ustedes quieren, nosotros criticamos al sindicato tal Si porque funciona o Juan no no me funciona. gusta o es corrupto. Pero digo, saquemos todo eso y quedémonos con el funcionamiento teórico que igual tiene una crítica, porque ellos no lo critican desde la corrupción, que es el debate, digo, lo critican desde la idea de si existe un sindicato, impone pisos que son distintos a los que impondría el mercado laboral. Por ejemplo, hoy en Argentina, que nosotros tenemos un alto índice de desempleo, se podrían bajar todos los salarios. Ujú. ¿Por qué? Porque se podría despedir. Entonces, ¿qué te dice un liberal? A ver, vamos a tratar de pensar como liberales para no pensar que son malos y sí entender la teoría. Si yo no tuviera un piso de hora, por ejemplo, para el cuidado de niños, para la limpieza de la casa, y yo la pudiera tener a la persona en mi casa por la comida, y capaz que la contrato, Ujú. ¿no? Porque sí, bueno, es tan barato que lo termino contratando. Ellos te van a decir, ¿ves que hay una posibilidad de generar trabajo? Y lo que van a contestar desde el otro lugar, no, tiene que haber un piso, una persona no puede ir a trabajar por tan poco dinero. ¿Se entiende? Son pisos, son discusiones sobre si debe haber un piso o no. Los dos están tratando de resolver el problema del desempleo. En esto quiero ser, digo, después nosotros podemos tener nuestras opiniones y nos pueden no gustar los liberales, pero no me gusta cuando la discusión se torna como chacota así de, va, estos no saben lo que dicen. No, tienen una solución ellos para el desempleo. A mí particularmente no la comparto, no me gusta, pero la solución de ellos es liberar el mercado y que cada uno trabaje por lo que pueda. Por eso una de las propuestas que hacen autores liberales, que hoy está muy en discusión, si ustedes toman muchos de las propuestas de diputados, de Juntos por el Cambio, por ejemplo, o planteos que hace, no me sale el nombre, de este economista mediático ahora, Milei. Milei, exacto, Milei, esta idea de que cada trabajador negocie con su patrón, que no sea el sindicato el intermediario. Entonces, ahí vos negociarías, yo iría al rector de la UNCI y le negociaría mi salario, o los docentes de la UNCI, si ustedes quieren, y no los docentes a nivel nacional. Eso hace una pérdida de fuerza, y bueno, también habrá que ver cómo repercute en el mercado laboral. Pero eso hace que al perder fuerza también el precio ese puede ser verdad que se asemeje al de mercado, puede ser que se asemeje a algo que está más dispuesto a pagar quien demanda, pero bueno, modifica directamente las condiciones de vida de quienes trabajan. El mercado de trabajo es un mercado muy interesante para mirar porque
desde el liberalismo se lo toma como cualquier otro mercado, y justamente es la discusión que traen autores como Polanyi con la visión sustantiva de la economía, que dicen no es como cualquier otro mercado, destruye la condición misma del ser humano. Si la economía está hecha para mejorar la situación de la comunidad intergeneracionalmente, y nosotros hacemos libre mercado, y muchos de nosotros van a ir a trabajar por la comida, bueno, entonces la economía no está cumpliendo su función, ¿sí? Para eso yo quería traer el análisis en esa clase del mercado de trabajo, para que entendamos, veamos cómo en una solución concreta. El liberalismo propone liberalización de mercado, y es una discusión actual, chicos. Los invito a googlear y van a ver que se está discutiendo hoy, porque hay problema de desempleo, y cada vez que aparece el desempleo aparecen dos corrientes. Quienes dicen, no, hay que fijar un piso de trabajadores, porque si no le fijamos el piso a los trabajadores, los salarios van a continuar cayendo. Eso va a hacer que consuman menos, y eso va a hacer que se alentice la economía. O sea, si a mí en la UNCI me pagan la mitad, yo voy a gastar la mitad. Si yo gasto la mitad, muchos de los que yo contrataba, no sé, llámese, no sé, el remis que me iba a tomar ya no me lo tomo, y ese señor ya tiene un viaje menos, ¿no? Entonces eso hace que la economía se vuelva más lenta. Esa es una visión, y la otra visión es, bueno, no, que Lorena labure por lo que sea menos posible, entonces la UNCI va a contratar 2 docentes, porque ahora que le salen tan baratos, capaz que contrata 2. Y digo la UNCI, y sinceramente hay otras teorías que dicen el mercado de trabajo se divide en dos: quienes tienen derechos laborales, como tradicionalmente ya tenemos los docentes, y quienes no los tienen, que son las nuevas zonas grises. Entonces, es esperable que el impacto sea más fuerte en los sectores con sindicatos más débiles, y menos tecnificados, menos formados, ¿no? Entonces, estaríamos diciendo que una teoría así sería más impactante, sobre todo en quienes menos ingresos tienen. Pero, ¿quedó en clara cuál es la discusión del mercado de trabajo? Y si no, pregúntenme, porque me parece que es un tema además muy actual. Pregunta, las zonas grises que usted recién dijo, ¿qué serían los no registrados? ¿O los Sí, que trabajan para el día? los no registrados, o más que los no registrados, porque eso ya están muy complicado. Igual a ellos les impacta lo que pasa en el mercado formal. Esto me parece, que esta pregunta que traes es buena. ¿Por qué? Porque el mercado formal, además de generar buenas condiciones de trabajo, es el espejo donde se van a mirar quienes tienen trabajadores informales, ¿no? Entonces, cuando vos tenés una empresa con trabajadores informales, mirás si el trabajo formal está aumentándole los salarios, y quizás les aumentás un poco. Mirás si tienen mirás como de espejo, pero hay también un sector que ni siquiera llega a ser informal, ¿no? Como que incluso a ver, está el mercado formal bien pago, el mercado tercerizado y subcontratado, ¿no? Ya tenemos ese segundo mercado. Y después tenemos los informales, y después los que viven de lo que va saliendo. Entonces, digo, liberar el mercado formal, que es el que estamos diciendo que tiene las mejores condiciones, no va a impactar solo en ese, va a impactar en toda esa cadena que acabamos de hacer, porque esa cadena está como mirando, el informal también está mirando eso. Ya el informal pasaría a ser un legal, bajo determinadas propuestas que hay de desregulación del mundo del trabajo. Ya no existiría el trabajo informal, porque simplemente todo sería trabajo informal, todos estarían sin todas esas condiciones, ¿no? Eso me parece importante entender de las propuestas de mercado. ¿Y por qué desde la economía social, que tenemos una visión sustantiva, no consideramos que sea igual a otros mercados? El mercado de trabajo es otro mercado con sus particularidades, y ni siquiera le llamamos mercado. No, no es un mercado, son las condiciones de los trabajadores. Es otra cosa, no es un mercado donde se intercambian cosas por precios. No tiene nada que ver, no se producen trabajadores, no se intercambian trabajadores, y no es algo que se pueda guardar. Una mercancía es algo que se produce. Esa es una definición central que hace Polanyi para decir, el trabajo, la tierra y el trabajo, la tierra y los recursos naturales no son mercancías, porque no se producen.
Y el dinero tampoco es una mercancía, perdón, es un bien de intercambio para Polanyi. Pero sobre todo a mí me interesa que les quede muy en claro por qué lo dice del trabajo, que es lo que acabamos de charlar, y dice lo mismo de la tierra. Dice, nosotros no producimos tierra, no hay forma de producir tierra. Entonces no es un mercado como cualquier otro. No se puede pensar que la tierra se puede acceder a través de un intercambio de precios por oferta y demanda. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve esta clase? Después de nosotros haber visto mercado autorregulado, oligopolio, oligopsonio, todo lo que vimos, también quedémonos con el debate de que hay cosas que no pueden funcionar con teorías de mercado, porque no son realmente mercados, porque no se intercambian allí mercancías. No se intercambian mercancías en el mercado de trabajo y no se intercambian mercancías en el mercado de tierra. Se intercambia un recurso natural. ¿Cómo vamos a producir tierra? Más allá de que todos ustedes hagan mucho compost en su casa, no llega a aportar al mercado, a la transformación en un mercado de tierra. Entonces, lo que nos van a decir autores como Polanyi es, no todo es mercado, no todo. El mercado se podría utilizar si ustedes quisieran en algún momento para analizar precios, pero no podemos pensar que se pueda pensar como un mercado autorregulado el de tierra o el de trabajo, porque estamos jugando con recursos naturales y personas, ¿sí? Eso es fundamentalmente lo de la clase 3, lo que quería que reflexionaran en la clase 3, que parece algo que a veces lo decimos obvio, por un lado, pero después no lo vemos tan obvio, porque por ejemplo, para acceder a la vivienda, el mayor problema que tenemos en Argentina, un país despoblado, porque vivimos todos solo en ciudades grandes, es la tierra. ¿Por qué? Porque hay una concentración de la tierra. Entonces, mientras que sigamos con la teoría de que la tierra es un bien de intercambio en el mercado, nunca nos vamos a poder comprar tierra, porque en un país donde la tierra se utiliza para las hojas, se utiliza para la vaca, siempre va a ser más valioso, siempre va a ser más valioso y más rentable. Y entonces cuando hagamos la oferta y la demanda, el precio de la tierra va a ser carísimo para el que quiere plantar una lechuga, un tomate, vivir, tener una oveja. No, no va a ser nunca rentable, nunca va a dar el precio para poder hacer otra cosa que no sea soja y vaca. ¿Sí? Entonces, por eso hay que romper con esa idea de que se puede definir en el mercado para los heterodoxos. Siempre que yo doy una opinión es desde mi postura, ¿no? Y desde una visión heterodoxa y de la economía social. Digo, si usted le preguntan a un liberal, va a decir que yo estoy completamente loca, porque insisto, ellos siempre piensan que ellos, en este caso de la tierra, dirían, no, bueno, Argentina, vos en Argentina te puedes comprar lo que quieras. Simplemente tenés que tener la plata, nadie te lo prohíbe, absolutamente nadie te prohibió que te compres hectáreas en la Pampa. Vos vas y te las comprás. Prohibirlo sería de comunista, te van a decir. ¿Por qué? Porque el mercado dice que la tierra de la Pampa es cara, entonces anda a vivir a otro lugar, no sé, fíjate. Desde quienes tenemos la visión de que la tierra no es una mercancía, decimos, no, la tierra tiene que estar regulada, tiene una función social y tiene que estar garantizada para la producción de alimentos, vivienda, no puede ser solo para las hojas, ¿no? Pero digo, Claro. fíjense ahí cómo algunos tienen una visión de mercado, entonces no habría problema con lo que sucede, y otros creemos que no es una visión de mercado. ¿Sí? Sí, la tierra Hasta tendría acá. que ser para quien la trabaja y para quien habita. Claro. Bueno, pero ahí vos qué visión tenés con eso que dijiste. ¿Una visión de mercado o una visión heterodoxa, no de mercado? No, A yo ver, tampoco, no comparto la visión de mercado porque claramente, nada, como que estas ideas es justamente quien se puede comprar un pedazo de tierra, se la compra, pero después está lo que usted plantea, profe, esto de la ciudad, que cada vez se vuelve más excluyente porque está superpoblada y cada vez la gente tiene que ir a vivir, no sé, a las periferias, ¿no? Y inclusive viviendo ahí es muy difícil acceder a una tierra, o sea, son tierras que cuestan mucha plata y que es muy difícil, entonces la gente se va a alquilar, ¿no? Yo vivo en el conurbano y me pasa que, nada, cuando yo recién llegué a vivir ahí en Almirante Brown, no estaba muy poblado y hoy la verdad es que hay una superpoblación y a ver, el ya transportarte, no sé, del conurbano a la capital para trabajar, todo,
es, es un loquerío, y después yo estuve buscando alquileres en Capital y cuestan una fortuna, entonces nada, como que esto, y después hay un montón, no sé, en las provincias, yo estuve la otra vez por Misiones, y nada, o sea, ahí la gente trabaja mucho con la agricultura familiar y todo, pero después me contaban, no sé, también, bueno, no sé si tienen algo que ver, pero nada, como que esto, ¿no? Que había un montón de tierra, ¿no? Pero que después es muy difícil, inclusive había compañeros que me decían que ellos querían que a veces el municipio les den en tierra en comodato, puede ser, para que la trabajen. Sí. Pero que era muy, muy difícil acceder a un comodato de las tierras, me contaban. Sí, acabas de hacer una descripción perfecta del problema que tenemos habitacional y productivo en Argentina. Incluso vos decías, hay tierras, si vos te pasás al tercer, cuarto cordón del conurbano, vas a ver tierras ya disponibles, pero esas tierras disponibles no son disponibles porque son de algún privado y el privado no te las quiere entregar, no las quiere vender. Entonces ahí viene toda una discusión. Por eso me parece interesante discutirlo en términos de modelo liberal o no liberal. Después podemos afinar más. Dentro del no liberalismo hay un montón de corrientes, ¿no? Pero me parece interesante desarmar esta idea de que el mercado lo puede solucionar al problema de la tierra, porque nosotros no tenemos ningún control hoy de tierras. O sea que si quieren ver cómo funciona el libre mercado, se los presento, y tenemos problemas habitacionales terribles y productivos terribles. No es que hoy Argentina se encuentra controlando el precio de la tierra, controlando el uso de la tierra, y entonces se generó este problema. Todo lo contrario, hoy ustedes tienen dinero y pueden construir lo que quieran, donde quieran, y tenemos un problema habitacional desproporcional. Tan ridículo es que tenemos muchísimas casas vacías en Capital Federal, y no hace falta que les diga que hay problemas y gente viviendo en la calle en Capital Federal. Y me animaría a decir que lo mismo se repite en otras ciudades capitales de provincias como Córdoba y Mendoza, porque las ciudades muchas veces se construye vivienda especulativa, o sea, como modo de ahorro. Entonces ni siquiera te interesa si la alquilás o no, sino que la tenés ahí guardando un valor futuro. Un poco lo que lo que decía la compañera, además, como se amplía esto, ya el segundo cordón del conurbano también es caro, el tercero, entonces como que ya la gente no sabe dónde ir a vivir, ¿no? Y Sí, se sí. repite, Acá, insisto, en todas las ciudades centrales. A Córdoba le pasa lo mismo. Al principio era sí, barato vivir alrededor de Córdoba, ahora ya es caro. A Santa claro. Fe le pasa lo mismo, como que va pasándole a todas las ciudades. Bueno, y en La Boca, profe, desalojaron a mucha gente para hacer todo lo que están haciendo en Puerto Madero, por ejemplo. Y esa gente la repartieron en paradores o le dieron por ahí algún subsidio, y después nada, en un contexto de pandemia donde era medio caótico el tema de la vivienda, y quedó un montón de gente en situación de calle, mucha gente en situación de calle. Sí, estamos tomando un ejemplo, o sea, fíjense todo lo que implica pensar la tierra como un bien más. Todo esto que estamos diciendo tiene esa consecuencia, pensar que el mercado y la inversión privada y cómo funciona el mercado autorregulado va a resolucionar el problema de acceso a la tierra, nos tiene en esta situación. La situación de mejora del acceso a la vivienda más importante que hubo en Argentina fue fue con regulación de la tierra, que fue en el primer gobierno peronista, con obligación de loteo a grandes tierras, con acceso a diferentes tipos de créditos, pero una de las cosas que se hizo fue regular el uso de la tierra. No se podía en determinados lugares tener un baldío abandonado, abu- abusado ahí porque sí, porque voy a esperar a ver cuándo quiero vender mi tierra, porque eso es algo especulativo que muchas veces se hace. Cuando se sabe que hay una tierra en una zona que va a ser interesante, el propietario se la queda, total sabe que en algún momento alguien se la va a tener que comprar sobrevalorada. Pero bueno, no me quiero ir mucho con el tema de la tierra, se los quería traer básicamente en el eje de que nosotros vimos. Entonces, mercado autorregulado, insisto, para que se ordenen a la hora de estudiar. Mercado autorregulado,
tipos de mercado, y estos dos que Polanyi nos dice no son mercados, chicos, están haciendo cualquier cosa pensando que estos dos son mercados. Esto, recuerden, si nosotros ya nos asentamos sobre la visión sustantiva, para el liberal todo va a funcionar como el mercado autorregulado, ¿sí? Y el tema de la clase que tuvieron la clase anterior, que no nos juntamos, fue el dinero, que es el otro elemento que Polanyi dice no es una mercancía, es un medio de intercambio. Bueno, acá está bueno que pensemos entre todos qué es el dinero, ¿no? Para empezar, el dinero es un pacto, ¿sí? Bueno, primero nosotros sabemos que el dinero es el conjunto de billetes, monedas que se intercambian y tiene un valor para intercambiar cosas. Pero lo que me parece importante es que lo veamos cómo funciona, qué es realmente. Es un pacto social. El dinero es un pacto social donde nosotros nos ponemos de acuerdo como ciudadanos y decimos vamos a recibir este billete y va a tener este valor. Y ustedes me dicen, pero yo no lo decido, lo decide el presidente o el presidente del Banco Central. Cuando yo me refiero a pacto social, no me refiero a cada uno de ustedes decidiendo el valor del dinero, sino que todos decidimos depositar nuestra confianza en un billete. Incluso el mismo dólar, si quieren salgamos del peso argentino que podemos discutir sobre inflación y su valor, pero el dólar mismo sigue siendo un papelito de color que como te lo dio, como tiene un loguito que dice Estados Unidos, vos le crees más. Pero si mañana desaparece Estados Unidos porque, no sé, se corta la tierra ahí y se hunden, o porque mañana el presidente dice, ¿saben qué? No tenemos un mango. Me equivoqué, chicos, ese papelito verde ya no sirve. No pasa nada, no existe más. No hay nada detrás. Entonces, en ese sentido, es que me parece importante que entendamos que cuando nosotros hablamos de dinero, hablamos de eso, de un pacto social de confianza entre individuos, entre sociedades, entre gobiernos, pero es un pacto de confianza. Muchos tienen todavía la idea de lo que pasó hace muchas décadas, que era el patrón oro, que era que cada billete emitido tenía detrás oro o tenía detrás algo. No tienen nada. El dólar que ustedes y yo y todos podemos ansiar mucho es un papel verde en el que estamos confiando en un país. No tiene nada detrás, absolutamente nada más que nuestra confianza plena hacia ese gobierno norteamericano. No hay nada físico, ¿sí? Entonces, en ese sentido me parece muy importante y por eso en un principio de la materia no estaba y después nosotros decidimos incorporarlo, porque uno cuando le preguntan muchas veces qué necesite y uno contesta dinero, y uno necesita dinero para comer o qué necesita para comer. ¿Qué les parece? Necesita los alimentos. Claro, necesitamos Comida. los Uno no come alimentos. dinero. Claro, exacto. Pero estamos Y tan bueno, pero acostumbrados al billetito que como que hay algo que nos pasa que nos agarra como una especie de fantasía. Ya nos olvidamos que es simplemente un pacto social y ya queremos el dinero, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros necesitamos es comer, tomar, estar mejor, más cómodos. bueno, ¿Qué pero querías también decir? como usted dijo anteriormente, estaríamos necesitando también tierra, porque si nosotros tenemos nuestra tierra, vamos a tener nuestros alimentos, nuestras quintas, y bueno, así como va. También no tendríamos leche, pero ¿quién iría a comprar una vaca acá en plena ciudad, cierto? Pero si no Ahí tenemos va, dinero, ¿cómo va todo hacemos correlativo. para intercambiar, profesora, mercancía? Si no tenemos la plata, dependemos del dinero. No, Pero podés nosotros hacer un trueque, ¿o claro, no? podríamos intercambiar de muchas maneras. Podríamos intercambiar de trueque, podríamos poner otros dineros, en vez de billete que sea electrónico. Hay muchos Bueno, dineros. está bien, Pero gracias. pero digo, También existe el bono verde que se le dice, o moneda verde, algo así, ¿cierto? sí, hay mucha gente debatiendo ahora el tema de las monedas, ¿no? ¿Qué hay detrás de las monedas? Porque lo que muchos quieren es sacarla del circuito bancario. Pero lo que digo es,
el dinero es un pacto social, ¿sí? Me parece interesante que entendamos eso. En algún momento fue la sal, en otro momento fue el pedacito de oro, hoy es un papelito que firma un gobierno, cada gobierno tiene su dinero y es importante que así lo tenga, porque si no, no tiene independencia. O sea, imagínense que el dinero es la construcción social que permite que haya intercambio en una determinada comunidad, y si nosotros no tuviéramos nuestra moneda y tenemos directamente la moneda norteamericana, y bueno, directamente Estados Unidos controla todos los intercambios en un territorio, ¿no? Como que ya es como, hay países que lo han hecho y tienen problemas para manejar su economía, porque no tienen el dinero mínimo, ¿no? Ya son economías dependientes, ya directamente cuando en el interior de su economía no pueden tener una moneda propia, ya como que se profundiza el problema. Pero digo, más allá de que entiendo que es útil, yo no estoy diciendo que no es útil, simplemente quiero que rompamos esa idea de que lo que necesitamos es el papelito. Nosotros necesitamos las cosas y el papelito es nuestra forma más práctica de llegar. Pero no tenemos que perder nunca de vista que ese es el camino. A veces, en el cotidiano, con todo lo que nosotros pensamos del dinero, con lo que pensamos de la acumulación, con lo que nos gustaría, como decía la compañera, comprarnos una casa, perdemos de vista que lo que nosotros queríamos era la casa, no el dinero. ¿Se entiende? Estoy haciendo más un debate filosófico. Después entiendo perfectamente que en la práctica ninguno de nosotros podría andar haciendo trueque porque, bueno, es muy complejo, muy complejo, además para lo específico que es hoy en día el consumo de un ser humano. O sea, un ser humano hoy consume desde un proceso electrónico venido de China hasta el tomate, ¿cómo hace para tener medio? O sea, se dedicaría el día entero a hacer trueque, porque tendría que ir negociando con cada individuo, sería un caos. Pero digo, filosóficamente, uno de los grandes debates que se da no es un problema el dinero, porque si no, si nosotros creemos que el problema es el billete, nos vamos a pasar a otro fetichismo, que no sé, puede ser la galletita virtual, que si funciona igual que el dinero y después va a especular en la bolsa y después vamos a comprar cosas y va a ser lo mismo. Ahí trae Sonia el tema de las monedas sociales. Bueno, ahí es donde empezamos, por eso me interesaba que desarmáramos esta idea de dinero. Porque después nosotros, en la economía social, vamos a empezar a discutir las monedas sociales. Que las monedas sociales lo que van a decir, sí, es verdad, es un pacto social la moneda, pero que no lo maneje el banco, que lo manejemos desde la comunidad. Entonces vamos a intercambiar con una moneda social, que facilita el intercambio, como decía la compañera, porque si no el trueque es un lío, pero ya no hay un banco porque ustedes saben que el dinero, la emisión de dinero la realiza el gobierno, pero también los bancos. Yo no sé si esto lo tienen claro, me parece que no, porque no es algo tan... El gobierno lo hace a partir de emitir billetes, esa es simple, porque uno dice, tiene una maquinita y hace billetes. La segunda emisión de dinero la realizan los bancos ¿cómo? Ustedes depositan 1.000 pesos porque les sobró este mes, el banco no los deja guardados. Atrás de ustedes llega una persona que necesita plata, entonces el banco se queda con 100 y presta 900. ¿Sí? Pero ¿cuánta plata tienen ustedes? 1.000. ¿Y cuánta plata tiene la señora que ahora está con el préstamo que le acaban de otorgar? 900. Entonces fíjense cómo el banco creó dinero. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Se entendió? Por supuesto. Sí. Eso es una emisión secundaria del dinero. Eso lo hace, ¿todos lo entendieron? Porque por ahí me contestaron algunos, ¿sí? Entonces, esa emisión secundaria del dinero es lo que muchas veces se discute, porque ahí también el dinero va tomando un precio. Porque cuando el banco lo prestó, no lo prestó de onda. No es un microcrédito de la Conami. Lo prestó bajo una tasa de interés que es el precio del dinero. Y ese precio lo pone el banco. Entonces, ¿quién regula el precio del dinero? En general son los bancos privados. Entonces, todo este sistema es lo que van a venir a cuestionar las monedas sociales. Pero en nuestra sociedad la moneda fuerte es, bueno, por un lado, la moneda nacional de cada país, en nuestro caso el peso, y la moneda norteamericana. La moneda norteamericana va a
más o menos en cada país, pero va a ser la que, por ejemplo, todos los países necesitan dólares para hacer comercio internacional. Uno no puede ir con pesos a comprar ni siquiera a Perú, ni a Chile, ni a Uruguay, ni a Bolivia. Uno compra, compra dólares, le compra a Chile, Chile compra dólares, nos lo da a nosotros, pero siempre pasa el dólar por el medio. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace un par de años estaba en discusión la idea de crear el Banco del Sur, que la idea del Banco del Sur era un poco dejar de hacer esta cuestión tan ridícula y de empezar a hacer intercambios entre los países latinoamericanos. Estamos todos sin dólares, endeudándonos, yendo a buscar dólares para ir a comprarle a mi vecino de al lado. Entonces, se empezaron a hacer algunas pruebas donde Argentina hizo un par de intercambios con Brasil, sin pasar por el dólar, pequeños, y la idea era de ampliarlo. Eso fue muy cuestionado justamente por las potencias, porque imagínense que todos nosotros estamos todo el tiempo saliendo a buscar dólares y podríamos bajar nuestra demanda de dólares si por lo menos no hiciéramos algo tan ridículo de comprar dólares para comprarle algo a Perú, Chile, Brasil o Uruguay, ¿no? Hoy lo hacemos. ¿Es eso que se formó el Mercosur, algo así? Lo que está No, diciendo no, no, usted. no se llegó a formar. Era la idea de un Banco del Sur. El Mercosur es un espacio de comercio del sur. Se Perdón, quería armar un profesora. Banco del Sur como el Banco Mundial, una cosa Ok, así. gracias. Bien, Sí, puedo acá Jorge, ¿qué aportar querías algo, decir? gracias, muy amable. Sí. No, con la explicación que diste, yo lamentablemente, bueno, me enganché un poco tarde, pero la tengo clara y enganché justo el momento oportuno. Tengo dos conceptos que quiero aprovechar y un tercer punto que lo voy a tirar rapidito. Pero con respecto a lo que comenzabas del billete papel y el valor dólar, lamentablemente en nuestro país hace desde la prehistoria, que se maneja con la banca americana. Quiere decir que nuestro billete nacional no tiene valor. Y estamos endeudados permanentemente en dólares. Es algo genial. Es un negociado maravilloso que no es para hablarlo en este momento. Con respecto al otro punto que vos comentabas, acá existió en la época de José Bergelbar, cuando Perón era presidente, el Banco Nacional de Desarrollo, que era exactamente lo que vos comentabas sobre el Banco del Sur, mucho antes de todo esto que vos comentaste, y lamentablemente lo tiraron abajo. O sea, todo lo que fue idea nacionalista para el bien de la nación, y con el aval propio de lo que era el Estado, gobierno, respecto a lo que evidentemente en esa época teníamos un 4% de pobres y teníamos un 1% de inflación. El problema está que la emisión genera inflación, esto no es ninguna novedad. Eso es gravísimo. Por eso nosotros no necesitamos el problema de justo esto que estamos hablando de los mercados, qué es el valor del precio, por qué el precio. A mí no me alcanza el dinero para llegar a ese precio que me aumentan permanentemente. Es una corrida estampida del toro. Es el famoso tema que al toro te atrapa, te cornea o lo evitas. Y lamentablemente a nosotros nos cornea. Respecto al último punto, la universidad misma nos da un ejemplo. Cuando hacemos las ferias, que hace 2 años no se hacen, nos dan un bono, un dinero con un tiempo excelente, sin intereses, pero hay que devolverlo, hay que cambiarlo, pero es lógico, por supuesto. Se evita el famoso tema del trueque, como vos dijiste, nos facilita un montón de tareas de compra para los emprendedores y para los compradores, los adquirentes, estudiantes, profesores, la gente de afuera, quizás, pero normalmente está relacionado a la gente de la UNCI. Cuando nos dan ese préstamo de 1.000 pesos y lo tengo que devolver en, no sé, en 3 cuotas de 333, por así decir, un número, o en 6 cuotas, yo lo tengo que devolver en pesos. Es perfecto, está bien, quiere decir que el único aval es el peso. Yo presenté un proyecto en CIFS de trabajo para recrear con el aval de la UNCI
y con aporte inicial de todas las entidades de asociativismo, cooperativismo, emprendedurismo, que quieran incorporarse bajo el arco de la UNCI, legalmente establecida como universidad y no como banco de préstamo, un fondo común de inversión, el término normal, fondo común de inversión, donde aquellos interesados que están en desarrollo, lo tengo rápidamente de memoria, decía que aproximadamente con el 10% de la ganancia anual, el que quería, si vos ganas 1 millón de mangos por año, no vas a poner 1 millón de mangos en ese emprendimiento de fondo de capital. Poner el 10%, vamos a hacerlo más fácil. Una cooperativa normal que pueda poner chiquito, vamos a hacerlo chiquito si quieren, 10 cooperativas, 10.000 pesos cada una. 10 cooperativas, 10 emprendedores, entre todos, emprendedores, cooperativas, agricultores, lo que quieran. 10, vamos a hacer el número 10, que da exacto. 10 ponen 10 lucas. 10 lucas por 10 son 100. Y ese dinero se otorga con una rápida vista a gente que se anotó previamente de la UNCI para un futuro emprendimiento, estudiantes, técnicos, labradores, relacionados, parientes, alguienes, se le presta en la confianza del aval solidario, el valor de la palabra, devuelve para hacerlo también por números redondos en 10 meses. Ahora, eso tiene que tener un básico mínimo de interés para solventarla. De interés o de capital sobrepuesto al capital para mantener el sistema. El sistema que es el sistema administrativo. Y de esa manera, ese emprendedor o asociado con esos 10.000 pesos se compró, no sé, una máquina de coser. El otro se compró una máquina de cortar la maleza. El otro se compró una serradora. Sí, un fondo como se usa en un montón de políticas. Tal cual. Bueno, a ver, para dos cosas de las cosas que dijiste, porque si no ya estamos haciendo lío listo, con está algunas. bien. Nada más, está bien, a ver. Algunas cuestiones. La emisión no siempre genera inflación. Ojo con eso, que eso es un término liberal. Los heterodoxos no creemos eso. Está bien si vos lo crees, no te estoy discutiendo, pero digo... ¿Cómo no? Lo creo no, perdón, Lorena. No creo no, lo sufro. ¿Cómo no lo creo? Lo sufro. Para vos, la inflación en este momento es por emisión, para mí no. Las teorías económicas tienen diferente origen la inflación. Entonces, a ver, como estamos en una clase, nosotros tenemos que dividir en esta clase nuestra opinión de las teorías. Por eso yo soy muy respetuosa y cuando voy a dar mi opinión, yo les aclaro a ustedes, esta es mi opinión, existe otra teoría. Que la emisión genere inflación, está bien si es tu opinión, pero no es una verdad única, ¿sí? Es tu opinión de por qué en este momento hay inflación. Yo puedo tener otra opinión. Va a haber una clase que vamos a ver varias teorías de inflación. La idea de que la inflación genera emisión es una teoría liberal que viene de la teoría cuantitativa del dinero. No me voy a meter todavía hoy porque hoy es la clase de dinero, pero es una teoría que fundamenta de qué es lo que genera inflación. Otros autores dicen que la inflación se genera por otra cosa, ¿sí? Entonces, en ese sentido te lo marco. Después, si vos lo creés, me parece súper válido porque hasta ahora creo que no soy Dios, así que alguien puede opinar distinto a mí. Pero sí me parece importante para el resto de los compañeros que no hagamos lío en los conceptos. La emisión genera inflación para una corriente de pensamiento. Para otras corrientes de pensamiento hay otras funciones, que lo vamos a ver en una o dos clases. Después el compañero estaba hablando de varias cosas que tiene un crédito. Interés, gastos administrativos, pérdida del valor. Bueno, ahí permítanme decirle que todos los créditos solidarios de la economía social están en desacuerdo con la tasa de interés. La tasa de interés es una retribución por el uso del capital. O sea, cuando vos tenés un banco, tenés un ingreso en la tasa, ¿qué le cobras al cliente? Le cobras un porcentual por todos los gastos administrativos,
que implica todo lo que es la administración de tu banco, desde la luz hasta tener trabajadores, y la tasa de interés. Pero la tasa de interés es tu ganancia por haber dicho yo pongo plata acá. Eso, la mayoría de los autores de la economía social dicen que no es válido, porque no puedes cobrar por tu tenencia de capital, por tener capital de más. Entonces deberíamos pensar en la economía social, y este es un debate aún no cerrado dentro de la economía social, cómo cobrar un porcentual que recupere el valor del dinero y lo que se gastó para hacer ese operativo, llámese crédito, llámese manejo del fondo, pero que no sea que no tenga una tasa de ganancia por uso del capital, porque el capital no tiene sentido en sí mismo, no es algo creado, es algo que salió de alguna otra producción real. ¿Se entiende ese debate? Entonces, en la economía social, la discusión pasa por no cobrar tasa de interés. Eso no quiere decir que debas pagar solo lo que pediste. Quiere decir que no tiene que haber un adicional de ganancia. Tiene que haber un adicional que cubra el valor del dinero. Por ejemplo, hoy que estamos en un proceso inflacionario, yo no te puedo prestar en enero que me lo devuelvas en diciembre, y lo mismo nominalmente. Vieron que nominalmente quiere decir el numerito, 100 pesos, el valor nominal es 100. El valor real, después nosotros veremos a lo largo del tiempo, porque puede perder valor real porque puedo adquirir menos cosas. Entonces ese es el valor real. Entonces, dentro de la economía social se discute cómo mantener el valor real, ¿sí? Cómo mantener el valor real, pero no ponerle tasa de interés. Eso es una discusión. Hay otros que dicen, no, sí, la economía social también tiene que tener tasa de interés y ganar plata. Es un debate, esto es un debate, ¿sí? Los más cercanos, o sea, los que dicen tasa de interés son en general la economía social tradicional, ¿no? Las cajas de crédito, los bancos de crédito, todos esos cobran tasa de interés, y quienes abogan por una línea más solidaria dicen, no, el fondo tiene que estar y mantenerse en términos reales, pero no cobrar tasa de interés, no ganancia por el fondo. Hay una discusión fuerte durante las distintas producciones de la economía social sobre la tasa de ganancia, ¿no? También lo pensamos con la comercialización, cuáles son los márgenes correctos, los que cubran los gastos de comercialización, incluyendo la mano de obra, ¿no? Ahí vuelve a repetirse. Según Pastore, la economía social también tiene que discutir intereses. Claro, por eso Según digo, Pastore. son discusiones. Pastore, por ejemplo, le puede parecer que tiene que estar la tasa de interés, y hay otros autores que no. Estoy tratando de pensar uno, no quiero decir el corajito, pero Lore, ahí está. es que para que voy a bloquear mi celular porque me entró una llamada. Ahí está, así no pueden entrar. Pero digo, es un debate, ¿se entiende? Cuando yo quiero que ustedes entiendan que, a Sí, diferencia de otras ciencias, la economía todavía tiene debates. Y nosotros en general trabajamos el debate neoliberal, no neoliberal, pero dentro de los no neoliberales no estamos todos de acuerdo. ¿Sí? Claro. Sí. A veces lo simplificamos así porque la verdad, chicos, ustedes tienen 12 clases de economía, no llegan a ver todas las distintas corrientes de pensamiento. Pero dentro de la economía social hay muchísimos autores que no están de acuerdo con la tasa de interés, no están de acuerdo, bueno, la comercialización es todo un debate. Y ahí algunos de ustedes capaz que la conocen más porque son emprendedores. Algunos cuando le dicen ley de góndolas, ir al supermercado. Yo no voy a ir a ningún supermercado, te dicen. Porque esa es una masacre. Estás yendo a darle más ganancia y encima le lavas la cara al gran supermercado. Y hay otros que luchan por la ley de góndolas. Entonces digo, me parece que en las clases, por lo menos hasta que estemos, me gusta que ustedes conozcan los debates. Obviamente que estaría buenísimo que pudiéramos tener más tiempo y que cada uno pudiera formar su debate, pero por lo menos llévense todos los disparadores y después ustedes siguen nutriéndose y construyendo solos. Una cosita que me parece, para volver al tema del dinero, porque siempre esta materia vamos y venimos,
hay un par de funciones que tienen el dinero que cuando estas funciones fallan, también hay problemas con ese billete, que nosotros lo conocemos en nuestros países. Medio de pago de cambio, depósito de valor, unidad de cuenta de cambio. Medio de pago es esto que decimos el intercambio, ¿no? Unidad de cuenta, quizás ustedes no lo tengan tan palpable, pero ¿vieron cuando dicen el PBI creció 1 millón de pesos? Ustedes nunca se preguntan, ¿qué vendimos? ¿Más papa o más batata? ¿Más galletita? Bueno, porque una de las funciones que cumple el dinero es unidad de cuenta. Nosotros estamos hablando de dinero y ahí adentro hay de todo. ¿Cuánto gastaste en el supermercado? Si quieren que lo lleve a una condición más cotidiana. Ahí gasté 5.000 pesos en el supermercado. Listo, ahí me diste una dimensión de lo que gastaste y todavía yo no sé qué compraste. Capaz que compraste 5.000 pesos de galletitas de Salvado. No sé todavía. Después voy a ver qué hay adentro. Lo mismo, es una unidad nada más que de cuenta, para tener una dimensión, para poder articular diferentes elementos. Y otra función que tiene el dinero es pago diferido. Yo puedo obtener algo hoy y te doy 100 pesos mañana, pasado, ¿no? Pago diferido. La de depósito de valor es la que estaba mencionando recién el compañero, que muchas veces en nuestros países entra en discusión, que es cuando pierde valor la moneda, ¿no? Que es la devaluación o cuando hay inflación que va perdiendo valor la moneda. Ese es uno de los grandes problemas que tienen nuestras monedas, y hablo en plural porque no solo pasa en Argentina, más allá de que nosotros vivimos en Argentina y lo vivimos cotidianamente, pasa en varios países de Latinoamérica y África y otros, vamos a poner, y otros, porque son países que tienen sus monedas atadas a lo que sucede en otros países. Entonces, bueno, cuando la balanza de intercambio está en problemas, empiezan a tener problemas con su propia moneda. Bueno, ¿quiénes crean dinero? Estoy haciendo un repasito de no saltearme ningún tema. ¿Quiénes crean dinero? Ya lo vimos. Y bueno, ¿qué es una devaluación? Porque ahora con esto de la inflación. Bueno, la inflación es esto, por un lado está el aumento de los precios, ¿no? Pero lo que a ustedes les preocupa es la devaluación, la pérdida de valor de nuestra moneda ante otras monedas, ¿sí? La pérdida de valor de nuestra moneda para adquirir bienes. Muchas veces la devaluación no es ni buena ni mala, porque depende de lo que se quiera lograr y la proporción en que se dé, ¿sí? La igualación de las monedas en su valor tiene que ver con determinada posibilidad que tenés vos de comprar o no la moneda esa que te está compitiendo. Por ejemplo, vamos al caso concreto de Argentina. Hay un momento, no me quiero ir mucho en teoría económica, pero a nuestro país le pasa periódicamente que al desarrollarse y mejorar su consumo, en un momento empieza a tener problemas con el dólar, porque empieza a haber una gran demanda de dólar, entonces todo el mundo quiere dólares. Cuando todo el mundo quiere dólares, ¿qué pasa con los pesos? ¿Qué les parece a ustedes? Si todos tenemos pesos, pero queremos dólares, ¿qué le pasará al peso? ¿Está más caro o más barato? Se cae, devalúa. ¿Sí? Ahí está. Entonces, cuando todos nos queremos ir, igual esto no se sientan culpables porque en general los que provocan la devaluación no son ustedes comprando 10, 100, si quieren 1000, si quieren 2000 dólares, sino quienes lo hacen en un minuto apretando un botón que compran 1 millón, 2, 3, 4. O sea, yo estoy dando el ejemplo chiquitito para que entendamos el concepto, pero no funciona cuando Lorena compró 10 dólares. No ese es el problema. El efecto de evaluación funciona cuando hay una gran masa presionando hacia esa moneda, ¿sí? ¿Y por qué a veces ustedes van a escuchar hasta pensándolo como estrategia económica una devaluación? Bueno, porque cuando nosotros, si un país como el nuestro, en procesos de crecimiento, la gente está confiando en su moneda, es muy loco lo que nos pasa, pero si nuestra moneda empieza a valorizarse, nuestras producciones empiezan a ser más caras, nuestras producciones nacionales, ¿sí? Y nosotros mismos empezamos a ser más caros. Si yo empiezo a ganar bien proporcionalmente en dólares, empiezo a ganar bien, empiezo a ser más cara para el mundo.
Entonces el país empieza a ser menos competitivo porque deja de ser tan barato. ¿Esto se entiende? Es un concepto medio raro porque a veces uno dice, ¿cómo que puede ser nuestra estrategia de evaluar? Parece hasta que estamos locos. Pero lo que quieren a veces hacer los gobiernos es que no nos volvamos más caros. Insisto, son estrategias. No quieren que nos volvamos más caros que nuestros competidores comerciales. Lorena, querías preguntar algo. Sí, O decirnos. esta estrategia que usted está diciendo ahora, de ponernos únicamente en el peso argentino y no en el dólar, ¿no lo ha hecho Brasil el no dejar utilizar o comprar dólares y solamente los reales? Y no recuerdo cómo les fue económicamente. No sé si lo tienen prohibido, no tienen el hábito, ellos igual no tienen, eso es cultural también, ¿no? Sepámoslo, que tenemos un tema cultural de que para nosotros el ahorro se utiliza esa moneda, hay que pensar una moneda de ahorro para nosotros. Pero ellos tampoco tienen una, ¿cómo podría decirlo? Un sector que acceda permanentemente hacia eso porque quiere comprarse y ascender socialmente. Tienen Claro, como una división, tienen como una división más fuerte social. Ajá, acá como que más el capitalista va al dólar, que nosotros somos los populares, no lo hacemos, algo así. No, incluso nosotros vamos, enseguida que tenemos un ahorro, porque no hay disponible. O sea, a ver, si vos tenés un ahorro chiquitito, ¿qué vas a hacer? ¿Ir a un operador de bolsa a hacer un fondo común de inversiones en Inglaterra? Te vas a una cueva y compras $10. Claro, porque sería re complejo. Si me decís que haces eso, te aplaudo, pero porque tenés un ahorro pequeño, ¿y qué es lo más fácil? Para decir, bueno, no estamos hablando de vos con... Sí, con, no, tal cual. Si tenés $1 millón, capaz que te tomás ese laburo de ver dónde lo pones, pero si este mes te fue bien y te quedaste con un poquito de plata, ¿dónde lo vas a ahorrar? Me compro un verde y lo encanuto, porque el peso cuando lo voy a utilizar ya no va a tener el mismo valor. Claro, entonces eso hace que nosotros tengamos esa moneda presente como moneda de ahorro, en general. Tal cual. O sea que si tendríamos que pensar cómo podría ser eso. Algunos tienen plazos fijos, ahora hay una cosa que se está utilizando mucho, que es el plazo fijo atado a la inflación. O sea, tienen problemas dos puntas de personas, ¿no? Quienes pueden ahorrar tienen el problema de mantener el valor y quienes no pueden ahorrar, bueno, no llegan a consumir con el ingreso que tienen. Digo, estos procesos que estamos hablando de inflación y por el otro lado la devaluación son un problema para el conjunto de la sociedad. Yo solo les quería traer porque yo estaba mirando el texto porque siempre me gusta recordar cuáles fueron los puntos. Nosotros cuando pensamos estos textos pensamos cuáles son los puntos de debate. Entonces como que no me los quiero saltear a veces y por eso traje lo de la devaluación. Bueno. Perfecto. No, ahí estaríamos terminando. Hay un texto de Burke, un español, que no sé si ustedes lo pudieron ver, si no, mírenlo para la clase que viene, no hay problema, que va a hablar más conceptualmente del dinero, ¿sí? Pero es esto, básicamente, lo que vamos a estar viendo del dinero. No sé si hasta acá, como estamos, de dudas, preguntas, porque no tengo mucho más para avanzar. Pues ya quedaría... Lo que le fui preguntando lo que me parecía para preguntar, pero yo por mí estoy bien, no sé el resto de mis compañeros. Lorena, usted cuando habla estamos hablando del texto de dinero de Español y Burkon, ¿no? ¿De Burkon? Sí, tenés dos textos, uno la clase. Sí, y el dinero. Perfecto. Sí, está el para surgimiento de la economía política y el dinero. Sí, quería saber si era eso. En general, viste que ustedes tienen la clase, que es la clase es como un procesado, como un más claro, es más para que el texto, porque a veces los textos son muy academicistas y a uno lo llevan de un lado para el otro y lo marean, entonces si ustedes arrancan por la clase,
hacen como una entrada más tranquila hacia el texto. Pero no es que el texto va a decir una cosa que no tiene nada que ver con la clase, o sea, va a ser como profundizarla. Para tener una verdadera comprensión de la temática hay que leer las dos cosas, ¿no? Sí, está bueno. Porque si no se quedan, es como escuchar una opinión o un análisis. Seguramente si ustedes leen el texto van a profundizar, y que a mí me parece lo más interesante, pero bueno. El resto de los cumpas... Personalmente, a mí me parece que es fantástico el tema de que se pueda volver a escuchar toda la clase, más el que pudo ver el video, yo lo pude ver, pude leer la clase y pude leer parcialmente el artículo, no, sino la bibliografía. Y es como usted dice, personalmente, porque yo poco sé, es todo este camino que inicié, ¿no? Desconociendo todo, economía y muchas otras materias, y a mí me sirve, personalmente me sirve muchísimo. Y con su aclaración, mucho más. Y la posibilidad de poder volver a escucharla, ¿no? Al estar grabado. Eso es una ayuda inmensa. Tal vez para los que menos dominamos el tema de la economía, los que menos sabemos. Con economía pasa algo que todos saben de economía, lo que pasa es que la economía hace muchos líos con las terminologías. Porque por un lado, lo que solemos hacer los economistas es que todos hablamos de economía sin avisar quiénes somos. Entonces yo digo, lo que hay que hacer es tal cosa, pero vos no sabés qué pienso yo. Entonces la confusión se genera en que cada economista parece que tiene la verdad revelada, y en realidad están discutiendo distintas opiniones. Uno capaz que con los políticos lo tiene más en claro, porque tiene la camiseta y dice, no sé, Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el otro, y uno los ve ya y dice, piensan diferente, y los economistas como que, como no tenemos esa etiqueta, uno dice, pero ¿qué? ¿Por qué piensan diferente si son los dos economistas? Porque no hay una solución única. Entonces, eso es lo que nos tenemos que tomar en esta materia, el trabajito de entender que todo va a ser un debate. Después uno construye y obviamente ya ustedes me habrán sacado la ficha a mí y dirán, esta piensa esto, esto y otro, perfecto, eso está perfecto. Que ustedes identifiquen que el otro, me parece que una herramienta linda que nos podemos llevar de esta materia es poder identificar discursos, ¿no? Entonces, cuando nosotros podamos identificar el discurso de tal y decir, él piensa así porque viene de esta rama ideológica, la comparto o no, pero que nos llevemos la herramienta de no tomar verdades absolutas. Me parece que esa sería una linda meta para ponernos en la materia, ¿no? Así, lo que decía la compañera, incluso, fíjense, si nos metemos en economía social ya tenemos discusiones entre nuestros propios compañeros, así que está bueno la discusión. Bueno, si no tenemos nada más, cortamos acá, y yo diría que por ahí, como se hizo lío y hoy somos poquito, hagamos un encuentro el miércoles próximo, ¿te parece, Sonia? Sí, no hay por lo menos problema. para repasar temas centrales y dudas, porque además hoy vamos a subir un texto nuevo, y después vemos si volvemos. No, perdón, mañana, perdón. Ya te asustaste, dice, ¿cuántas? No, porque por ahí usted se confunde, lo sube hoy y después tenemos un día menos para subir la tertulia. No, tranquila. Y también vamos a hacer como un recorrido con todo lo que hablamos hoy, por más que los compas puedan ver el video, ¿cierto? Podríamos, yo diría que hagamos directo preguntas. Si alguno necesita recuperar una parte, la recuperamos. Yo digo para no volver hacia atrás, me parece. Pero obviamente que esto siempre queda a situación. Si los compañeros que se suman no lo ven, no se pudieron enganchar porque les quedaban muchas dudas, bueno, volvemos hacia atrás, no hay ningún problema. Pero me parece que el Zoom no es como la clase que podemos estar 4 horas debatiendo, me parece que es más cansador, sobre todo yo siento que hablo mucho más yo en la clase, no hablo tanto, entonces me parece que es mejor. Porque 4 horas. Presencialmente uno es como el ida y vuelta es diferente, no es lo mismo así, que pareciera un monólogo. Sí, pero yo creo que Sí, justamente la materia de economía es una de las materias donde justamente el técnico
presta más atención justamente por las corrientes que decía Lorena. O sea, esta cuestión de que nosotros tenemos que tener los conceptos y las corrientes muy claras para poder después empezar a tener una propia opinión o un análisis desde nuestra propia opinión, valga la redundancia. Pero no tiene, o sea, no es como la economía social, que como por ahí hay cosas más en construcción. Acá hay debates, pero siempre es más atento lo que dice. Esta materia es como más clave para toda la carrera, a veces, muchas veces. A veces Lore no lo tomará así, pero yo lo he tomado así, y aprendo todas las veces que le damos con Lorena a clase, y aprendo cada vez más. Y es muy interesante porque uno va viendo las corrientes más fuertemente, así que si está grabado está buenísimo, porque creo que los compañeros van a poder entender prácticamente todo lo que se estuvo diciendo. Así que, Tal cual. claro. Eso. Bueno, chicos, vamos a merendar. Dale. Bueno, Vamos a merendar. Y nos vemos el miércoles. Y bueno, y siempre estamos a disposición. Ya saben, cualquier cosita nos escribe. Bueno, Muchísimas Bárbaro, gracias. muchas gracias. Gracias. Chao. nos vemos. Chao, Bye, buenas tardes. bye. Gracias por todo.